eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. O sea, ellos estaban convencidos, ellos habían creído en el Señor Jesucristo, ellos habían entendido que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahora hay una pregunta en esta tarde que tal vez muchos podrán hacerse. Algunos que tal vez no han entendido la palabra de Dios, no han entendido el Evangelio. ¿Por qué debo de obedecer a Jesucristo? Y hay razones por las cuales usted y yo debemos de obedecerlo. Una de esas razones es porque Él es Dios. Esa es una de las razones, porque Él es Dios. Amén. Otra de las razones porque Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el creador de todo. Y cada uno de nosotros, hermano, otra razón, dependemos de su bondad. Dependemos de su bondad, dependemos de su amor. Ahora lo cantábamos, esto no es con nuestras fuerzas, esto no es con nuestras habilidades, esto no es con nuestro conocimiento humano, esto es con el poder de Dios. Dependemos de su bondad, dependemos de su amor. El solo hecho de estar en esta tarde, en este lugar, o el solo hecho de poder disfrutar, esta mañana nomás nos levantamos de ver la luz de un nuevo día, es una bendición de Dios. Porque muchos ayer estaban haciendo planes y el Señor no les dio esa oportunidad. Pero el Señor nos sigue dando esa oportunidad a cada uno de nosotros. El Señor nos sigue dando ese privilegio para que nosotros escuchemos su voz, lo conozcamos más a Él y nos llenemos de Él cada día. O sea, nos acerquemos a Él porque su palabra lo dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, son razones suficientes por las cuales usted y yo debemos de obedecerle. Porque Él es Dios, porque Él es el hacedor de todas las cosas, Él es el creador y todas las cosas por Él subsisten. Y cada uno de nosotros dependemos de su bondad. En el libro de los Salmos, capítulo 95, en ese capítulo, usted y yo empezamos a mirar que hay una invitación del salmista a que aclamemos a Dios, a que adoremos a Dios, a que lleguemos ante su presencia con alabanza y que le aclamemos con cánticos. O sea, es una invitación para que nosotros lo adoremos a Él. A que cada que lleguemos a este lugar, cada que lleguemos delante de su presencia, pues lo adoremos de todo corazón. Ahora, ¿por qué debemos de adorarlo? El verso 3 lo dice. Salmos 95, el capítulo 3, verso 3, capítulo 95, el verso 3. Esa invitación a adorarlo es porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él es Dios. Como Él no hay más. Hermano, Él es único. Amén. Y sigue diciendo el verso 4: porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mire que nos hace una invitación: venid, adorémonos, verso 6, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Y vuelve y repite: porque Él es Dios.
Hermano, nosotros podemos orar de pie. Podemos orar de pie. Podemos orar en nuestras casas mientras estamos haciendo el aseo de la casa o algún trabajo, también podemos orar. Podemos orar en el carro. Pero el rendirnos, el postrarnos a los pies de Dios es un acto de humillación. Es reconocer su grandeza, es reconocer su poder. Postrarnos delante de su divina presencia, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego viene una recomendación: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y la Biblia dice que todas estas cosas están escritas como ejemplo para cada uno de nosotros, para que tomemos ejemplo de ello. Porque el pueblo de Israel endureció su corazón a la voz de Dios. Y la mayoría de ellos, los que habrían salido del pueblo de Israel, no pudieron entrar a la tierra prometida. Porque endurecieron su corazón a la voz de Dios. Por eso la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras. Así que es una advertencia para cada uno de nosotros, hermano, para que nosotros abramos nuestro corazón cada vez que oímos la voz de Dios, para que cada uno de nosotros pues prestemos atención a la voz de Dios y la pongamos por obra en nuestro diario vivir. La pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que obedezcamos la voz de Dios, que hagamos su voluntad, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Otra razón por la cual debemos obedecer a Dios: porque Él nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 20, dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada uno de nosotros sabemos el costo que Dios tuvo que pagar por cada uno de nosotros para que nosotros en esta tarde nos podamos gozar delante de su divina presencia. Él pagó un costo muy alto por cada uno de nosotros. Pedro, él tiene que decir que usted o cada uno de nosotros, él dice ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, usted y yo estamos en este lugar porque nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto. Dio su vida en la cruz del Calvario. Derramó hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros. Por eso la invitación del salmista a que cada día que nosotros lleguemos a este lugar, o cada momento que nosotros lleguemos a este lugar, o en nuestros hogares o en donde estemos, hermanos, lo adoremos a Él con todo el alma y con todo nuestro corazón. Porque no hay oro ni plata con la cual usted y yo podamos pagar esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. En deuda de gratitud, lo único que usted y yo podemos hacer es que de lo más profundo de nuestro corazón salga una alabanza en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y si entendemos esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, déjeme decirte algo, no tienen que empujarnos para adorar a Dios. No tienen que obligarnos a adorar a Dios, hermanos, sino que cuando lleguemos a este lugar, usted ya sabemos esa obra tan maravillosa, ese amor que el Señor derramó en la cruz del Calvario por nosotros, y en deuda de gratitud llegamos, nos postramos y lo adoramos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. O sea, no se nos puede olvidar que lo que somos, lo somos por la misericordia de Dios. Amén. Dependemos de su bondad, dependemos de su amor, y eso es lo que tenemos que reconocer cada día. Y el solo hecho de estar en esta tarde, en este lugar, hermano, estamos reconociendo que dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer. En Hebreos el capítulo 5, el verso 7, donde leíamos al principio. Hebreos el capítulo 5, el verso 7. Dice de la siguiente manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire cómo empieza este texto: y Cristo en los días de su carne. ¿Sabemos usted, o cada uno de nosotros sabemos, que Cristo, cuando vino a esta tierra, Él fue hombre, fue humano como cualquiera de nosotros? Sufrió el dolor, sufrió hambre, tuvo sueño. O sea, por eso Él conoce nuestra condición. Él fue 100% hombre. Por eso dice el escritor a Hebreos: y Cristo en los días de su carne. Y sigue diciendo: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como Él fue humano, la Biblia dice que toda carne orará a ti. Y nosotros en varias oportunidades pues lo vemos a Él clamando, lo vemos a Él orando, y también lo vemos llorando. Una de esas oportunidades cuando lo vemos a Él llorando es en la muerte de su amigo Lázaro. Recordemos cuando llegó a casa de María y Marta, y al verlas en medio de su tristeza, pues Él también se conmovió y lloró. Y la gente tuvo que decir al verlo: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. En su humanidad Él lloró, porque usted y yo sabemos muy bien lo que pasa en un cementerio. Cuando llegamos allá
a ese lugar con un ser querido. Hay llanto, hay dolor, hay tristeza por la despedida de un amigo o de un ser querido. Y el Señor en su humanidad también había dolor y lloró. Y enseguida dijo: ¿dónde le han puesto? Y llegó a aquel lugar. Y la gente, pues al verlo en San Juan 11:38, dice San Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús le dijo a aquellos: quitad la piedra. Y Marta le dijo: Señor, tiene 4 días de muerto, hiede ya. Y el Señor le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Y dice el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahí podemos ver a Jesús en su humanidad, llorando delante de la tumba de Lázaro. En su humanidad clamó a Dios. Pero como la Biblia también me dice a mí que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él lloró como humano, pero como Dios lo levantó de la tumba. Porque déjeme decirte, el único que puede dar vida es Dios. Él es el único autor de la vida. Y ahí frente a esa tumba estaba el autor de la vida. Y por esa razón el Señor no solamente llamó en ese momento, sino a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Porque si Él no dice el nombre, me imagino que se levantan todos los muertos de esa tumba. Pero Él no quería sino que se levantara Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y el Lázaro se levantó de esa tumba. Amén, porque Él es el autor de la vida. Otra vez que Jesús lloró y oró, clamó, fue cuando estaba viendo a Jerusalén. Usted y yo vemos que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y Él, viendo el rechazo del pueblo de Israel, estando frente a Jerusalén y viendo esa ciudad, empezó a clamar: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Estaba haciendo un clamor por el pueblo, por Jerusalén, por el pueblo de Israel, y empezó a proclamar un juicio contra esa nación, contra Jerusalén. ¿Cuándo se cumplió esto? 70 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vinieron los romanos dirigidos por el general Tito y destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Otro día en que Jesús clamó fue cuando se llegaba su hora o su momento, cuando estaba a punto de ser entregado, y Él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Y dice la Biblia que subió al monte con sus discípulos, pero luego se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y empezó a clamar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. En otras palabras, si hay otra manera de salvar a la humanidad que no sea yendo a la cruz,
lo hago, pero no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Pero hermano, era la única manera. Era la única manera, no había otra manera de salvar a la humanidad. Era un plan establecido por Dios, y Juan ya lo había dicho cuando vio al Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a sufrir, por eso él sabía lo que le venía, y por eso su clamor. Y la Biblia dice que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Y en San Juan el capítulo 6, el verso 38, él pues nos recuerda. San Juan el capítulo 6, el verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, del Padre. Amén. No quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Y en Hebreos el capítulo 5, el verso 8 sigue diciendo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, pregunta: ¿por qué tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento? ¿Por qué tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento? ¿O por qué tuvo que aprender la perfección cuando él era perfecto? La Biblia dice que él vino a este mundo y él tomó en sí nuestra humanidad, y en esa humanidad obedeció a Dios. Aunque él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Por eso el apóstol Pablo expresa ese precioso texto que a mí me encanta en Filipenses el capítulo 2, el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual, por esa obediencia que él hizo en la cruz del Calvario, por llevar a cabo ese plan que Dios tenía establecido, por esa obediencia Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Lo que usted y yo somos, lo somos por la misericordia de Dios. Él llevó a cabo ese plan, esa obra. Por eso usted y yo, hermanos, debemos de entender muy bien esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Mire, cuando usted o cada uno de nosotros entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, lo que Dios nos pida, nosotros lo hacemos. En deuda de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese amor tan grande que Él derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Allí fue donde Él demostró su amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Obedeció.
Y Él nos ha dado ejemplo para que cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sigue diciendo Hebreos el capítulo 5, el verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y dice el verso 11, Hebreos el capítulo 5, el verso 11. Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire, nos habla de un gran peligro. Hay una advertencia, hay una luz roja para que prestemos atención. Los creyentes hebreos, los pocos que habían creído en el Señor Jesucristo, dice la Biblia que se habían hecho tardos para oír. Y por esta razón, ellos tenían un conocimiento muy bajo de lo que era Dios, de lo que era Jesucristo. Por eso Hebreos fue escrito, para que ellos entendieran la superioridad de Jesucristo, que Jesucristo es más grande que todos, que Jesucristo es Dios y que es superior a todas las cosas. Por eso Hebreos fue escrito, para que ellos entendieran la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, por encima de Moisés y por encima de todas las cosas, porque Jesucristo es Dios. Amén. Pero ellos tenían un conocimiento muy bajo, que dice la Biblia, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano, que esto nos sirva a cada uno de nosotros de ejemplo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a obedecer su palabra. Pero para obedecer, primero tenemos que oír. Primero tenemos que escudriñar. Esforzarnos a escudriñar su palabra. Esforzarnos a oír su palabra para poder obedecer. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Después de oír viene la obediencia. Y viene el crecimiento. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos, que cada uno de nosotros maduremos, que lleguemos a una estatura que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Y déjeme decirte algo, el problema no está en el hermano que predica, por más sencillo que sea. El hermano que Dios ponga en este lugar a traer la palabra de Dios, el problema no está en el hermano que predica. El problema está en nosotros. El problema está en el que oye. Ahí es donde está el problema. Y ese era el problema de estos hermanos allí, creyentes hebreos. Se habían hecho tardos para oír. Por eso cada uno de nosotros cada día tenemos que venir a la presencia de Dios para que Él nos ayude. Para que usted y yo pues podamos poner la palabra de Dios en práctica. Que seamos hacedores de su palabra y que no seamos oidores olvidadizos. Que podamos poner la palabra de Dios en práctica en nuestro diario vivir. Porque es la palabra de Dios la que nos enseña a conducirnos cada día, la que nos enseña cómo debemos de vivir hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que es necesario oír la voz de Dios. Es necesario esforzarnos a escuchar la voz de Dios, abrir nuestros oídos espirituales
pedirle al Señor revelación de su palabra, que nos dé entendimiento. Es necesario esforzarnos a escudriñar cada día la palabra de Dios para que podamos crecer cada día. Aquellos cristianos hebreos, como habían endurecido su corazón, se habían hecho tardos para oír, pues vino un problema a ellos. Hebreos 5:12. Mire lo que dice el escritor. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en él. Amén. Hermano, qué bueno es oír la palabra de Dios. Qué bueno es prestarle atención a la palabra de Dios. La Biblia dice que el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, Dios lo compara con un hombre sabio, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. O sea, se esforzó y cavó sobre la roca y allí fundó su casa sobre esa roca. Y dice que vinieron vientos, que vinieron los vientos, vinieron los ríos, vino la tempestad y dio con fuerza contra aquella casa. Y cuando todo esto pasó, hermano, la casa ahí estaba firme, porque estaba fundada ¿sobre qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y la palabra de Dios compara al que oye la palabra de Dios y no la hace o no le presta atención. Lo compara con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, cavó sobre la arena, fácil. Cavar sobre la arena, ningún esfuerzo. Hizo sus fundamentos sobre la arena, pero cuando terminó su casa también vinieron los ríos, vinieron los vientos y dieron con fuerza contra aquella casa. Y cuando todo esto pasó, ¿fue grande qué? Fue grande su ruina. Así que nosotros debemos de fundar nuestra casa espiritual. Es en esa roca que es Cristo el Señor. Obedecer la voz de Dios para que podamos ser esos hombres sabios, prudentes que la palabra de Dios nos manda. Para que podamos crecer. Para que no seamos como esos cristianos hebreos que fueron tardos para oír la voz de Dios y que tuvieron un poco conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, porque no quisieron abrir su corazón a Dios, a la palabra de Dios. Mire, cuando los niños no crecen, los padres se preocupan y los llevan al médico, porque no hay un crecimiento normal. Y ya el médico pues dictará cuál es el problema. Espiritualmente también debemos de tener cuidado, porque Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que lleguemos a una estatura, a esa medida, a esa estatura de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y déjeme decirte algo, ¿cómo vamos a crecer? Oyendo la voz de Dios, escudriñando la palabra de Dios, poniéndola en práctica en nuestro diario vivir. Porque al oír la voz de Dios, al escudriñarla, pues luego viene la obediencia. O viene el creer, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y luego viene la obediencia. Y la obediencia nos llevará a la fidelidad.
y la fidelidad nos llevará a la perfección, a donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Y cuando seamos cristianos maduros, déjeme decirte, nada nos va a mover del lugar donde usted y yo estemos. Pase lo que pase, venga lo que venga, el mal testimonio de pronto del hermano, porque no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Él es el único perfecto, pero estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino de la perfección y queremos llegar a esa meta la cual el Señor nos ha trazado. Así que si somos cristianos maduros, cristianos que día a día estamos creciendo, cuando veamos esas situaciones en la congregación, nosotros no vamos a mirar esas situaciones, nosotros vamos a mirar a Jesús. Porque así dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él no falla. Los hombres fallamos, pero Dios no falla. Si miran de allá para acá van a ver cantidad de errores. Si yo miro de aquí para allá voy a ver cantidad de errores. Pero si miramos a Jesucristo, Él no nos va a fallar. Si miramos a Jesucristo, Él es perfecto. Si miramos a Jesucristo, déjeme decirte, Él es fiel. Y debemos de aprender de Él. Debemos de seguir sus pasos porque Él lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 1, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si Él padeció por nosotros, si Él padeció por cada uno de nosotros en la carne, si Él sufrió lo que sufrió por cada uno de nosotros, lo soportó y venció, dice la palabra de Dios que también vosotros armaos del mismo pensamiento. Como lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses, haya en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para no vivir el resto de tiempo que resta en la carne. Eso es lo que dice el apóstol, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros lo queremos agradar a Él, debemos de hacer su voluntad. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo con sus deseos, todo eso va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos decir como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es obedecer su palabra. Mire, si algo nos pide el Señor a cada uno de nosotros, es algo sencillo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Dios nos pide el corazón? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere saber qué hay en el corazón de un hombre, déjelo hablar y se da cuenta qué hay en el corazón de ese hombre.
Si un cristiano tiene a Cristo en su corazón, si un creyente tiene a Cristo en su corazón, está lleno del poder de Dios, hermano, ¿de qué habla ese hombre? No habla sino de Cristo, no habla sino de Dios. Por eso a veces, hasta ni la familia a veces nos quiere oír. No, pues este no habla sino de Dios. ¿Y de qué más vamos a hablar nosotros? Si lo conocimos a Él, conocemos su palabra, queremos hacer su voluntad, nuestro corazón está lleno de Cristo, está lleno de Dios, está lleno del poder de Dios. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de Dios, pues vamos a hablar de Dios. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. De lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Amén. De lo que hemos visto testificamos. Hermano, así que pidámosle al Señor en esta tarde que nos ayude a hacer su voluntad. Si algo le agrada al Señor Jesucristo, es que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Y déjeme decirte, el Señor en esta tarde está en este lugar. Y Él quiere obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Tal vez le hemos fallado a Dios. Porque déjeme decirte, no somos perfectos. El único perfecto es Él. En nuestro diario vivir le fallamos a Él. Tal vez ya no le fallamos como le fallamos antes. Pero hoy es una oportunidad que el Señor nos ha dado para que nosotros nos acerquemos a Él y arreglemos cuentas con el Señor Jesucristo. Para que le digamos a Él: Señor, ayúdame, Señor Jesús, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecer tu palabra, que cada día, Señor, oigo, quiero obedecer tu palabra, Señor, que cada día me esfuerzo por escudriñar. Que podamos poner esa obra, esa palabra en práctica en nuestro diario vivir. Que edifiquemos nuestra casa sobre esa roca que es Cristo el Señor. Hermano, para que podamos ser hombres, esos hombres prudentes que el Señor llama en su palabra, esos hombres sabios que el Señor llama en su palabra, y que podamos cada día usted y yo pues dar buen testimonio, para que la gente pueda conocer a través de cada uno de nosotros a nuestro Señor Jesucristo.